Negligencia de un médico o proveedor de atención médica que tiene como consecuencia la lesión o muerte de un paciente. Se comete negligencia cuando se hacen diagnósticos erróneos o cuando no se acatan las prácticas médicas estándar. No se puede responsabilizar a los médicos por una condición médica preexistente, aunque el agravamiento de una condición médica preexistente puede considerarse negligencia. La negligencia cometida por médicos, enfermeras y profesionales de atención médica en los hospitales puede tener como consecuencia lesiones en el paciente o incluso su muerte. Las lesiones causadas por errores médicos en hospitales pueden generar futuros problemas de salud, nuevos gastos hospitalarios y trastornos emocionales. Los siguientes son ejemplos de errores de hospital en los que se puede cometer negligencia médica. Lesión perinatal, prácticas en el parto incorrectas que no provocan lesiones al recién nacido y que a veces derivan a condiciones médicas como parálisis cerebral o parálisis de RV. Errores en la medicación. Esto puede incluir una sobremedicación o una medicación insuficiente, administración del medicamento equivocado o un diagnóstico erróneo. Diagnóstico incorrecto. Sucede cuando un paciente recibe un tratamiento por una enfermedad que no tiene o cuando una enfermedad no se trata debido a que el médico no conoció una condición médica amenazante. Y finalmente, errores quirúrgicos. La negligencia puede provocar infección o cirugía en el sitio equivocado del cuerpo o en el paciente equivocado. En el peor de los casos, un error por parte del hospital provoca la muerte del paciente, lo cual causa pena y tensión económica en la familia del difunto. En estos casos, se puede entablar una demanda por homicidio culposo para reclamar una indemnización de daños por los salarios perdidos y el dolor y sufrimiento ocasionados. Muy bien, Martín, muchísimas gracias por esa nota. Ya estamos aquí con nuestro abogado Valladares y vamos a empezar, obviamente, valga la redundancia, a decir qué es la mala práctica médica, doctor. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos que nos acompañan, a la familia ecuatoriana. Tenemos que informar que la mala práctica profesional, primero, es un delito o una infracción que la denominamos que proviene de la culpa. Porque un médico no va a matar. Si es que el médico fuera a matar, así como un chofer, como vulgarmente lo dicen, un chofer no sale a matar. ¿Sí? Proveniente de la negligencia, de la culpa, no es doloso. Razón por la cual nosotros desde la Constitución de Montecristi establecimos que toda persona o profesional tiene una responsabilidad. Responsabilidad principalmente cuando se daña la integridad de una persona o la vida. Eso como determinación legal en la Constitución. Razón por la cual el Código Orgánico Integral Penal ha sabido determinar lo que nosotros tenemos que tener como homicidio por mala práctica profesional, que deviene de acciones peligrosas, innecesarias, ilegítimas, cuando se cumplen ciertos requisitos, no existió la previsión, cuando una persona, un médico, ¿sí? Viola el deber objetivo de cuidado. O sea, viola ese es el principal determinación legal. ¿Qué es esto? Cuando un médico realiza, digamos, negligentemente su trabajo. Ejemplo, como conversábamos tras cámaras, un médico opera y en la operación, digamos, una lipoescultura, sin tener la determinación, la certificación legal de médico de estético, causa la muerte de una persona por, digamos, por violar un protocolo de atención. Estamos hablando de mala práctica profesional, dentro de la cual se debe de denunciar a la Fiscalía y se procede al trámite correspondiente. En cuanto a la investigación, pruebas de descargo y, si es que fuera del caso, procesamiento penal. Abogado, ¿en qué momento debemos entablar una demanda al médico por mala práctica o al hospital? ¿Cómo podemos diferenciar a quién tiene que ir la demanda? Ejemplo, un caso que resolvimos en nuestra firma de abogados, al médico cuando de él deviene, por ejemplo, la mala práctica, el error. Ejemplo, va alcoholizado, digamos, el caso que yo tuve, fue alcoholizado a una cirugía y operó mal. O sea, mala práctica porque no tiene la previsión. Sí. Es negligente, disculpa. Pero en cambio, en cuanto al hospital, tenemos una cirugía en la cual las habitaciones, recuerden que debe de ser aséptico.
limpio. Y ahí contrae una bacteria por falta de ser limpio el lugar, y lo cual se le infectó a mi clienta y por lo cual reclamamos a la clínica. De manera directa, daños y perjuicios civilmente. ¿Por qué? Porque fue la falta de la previsión en el cuidado de las habitaciones de postoperatorias. Doctor, ¿y qué sucede cuando un paciente no da la información adecuada al médico? Y, por ejemplo, sucede mucho en casos de cirugía estética, que para que se les pueda realizar la cirugía con rapidez, no cuentan si están tomando alguna pastilla, si sufren de alguna enfermedad, con tal de que entrar rápido al quirófano que se pueda realizar. ¿Qué pasa? Si le pasa algo al paciente, ahí los familiares pueden entablar una demanda, pero ¿qué sucede si la paciente fue quien no dio la información? Lo que pasa es, en caso práctico, se opera a una persona, o sea, una chica, y la chica no informa que se consumía ciertas sustancias. Cuando le pregunta a la médico, porque en ese caso fue una médico, no le informó, procede a la operación y con ciertas inyecciones causó una reacción terrible para el organismo y la persona falleció por paro cardíaco. Los familiares entablaron una denuncia. Nosotros, en defensa de la médico, en la investigación determinamos que cuando se hace el examen, determinamos ciertas sustancias que no había informado, ciertas sustancias que no había informado, y lo cual provoca de manera directa la muerte. Razón por la cual, es más, en el Código Orgánico Integral Penal, Cuerpo de Leyes, en 146 establece que el mero daño, o sea, la mera producción de la muerte, no implica que se haya violentado el deber objetivo de cuidado. Tiene que subsumirse o darse ciertas circunstancias para poder determinar y proseguir en el enjuiciamiento. Es decir, la ley también determina que tiene que hacerse ciertas valoraciones para poder una persona proseguir desde la investigación hasta el enjuiciamiento penal, para determinar una sanción como privación de la libertad y reparación integral. Muy bien, seguiremos con Sala Legal, obviamente con el especialista, que es muy importante, interesante. Yo ya estoy leyendo algunas preguntas y dudas que ustedes tienen, pero ¿qué les parece si vamos a ver este caso específico de Lourdes? Ella sufrió justamente esta mala práctica médica. Adelante con el video. Son cerca de las 5 de la tarde del sábado 31 de octubre. Las cámaras captan el ingreso de la ingeniera Lourdes Briceño Ramírez, que ha llegado en busca de una liposucción con la doctora María Esther Mendoza. Le entrega el DNI al guardia y se dirige hacia el ascensor, sin saber que va camino a la muerte. Lourdes Briceño, por búsqueda de belleza perfecta, se puso en manos equivocadas que terminaron quitándole la vida. Ahora les contaremos cómo esta falsa doctora, María Esther Mendoza, pudo operar a alguien sin medir sus consecuencias. Ahora conoceremos uno de los testimonios de la cosmiatra tras ser capturada por la policía. Ella confió en mí, yo también decidimos hacerle. ¿Qué instrumento fue que iba a utilizar? Una perilla de... Tenía 35 años de edad, era una mujer alegre, tenía una familia, pero quería una figura hermosa. Su error fue parar en manos equivocadas. Pero recordemos que una cosmiatra no puede hacer una liposucción, lo tiene que hacer un especialista. Lamentablemente, en aquella búsqueda, se topó con María Esther Mendoza, quien le prometió una liposucción barata según ella y supuestamente sin riesgo alguno. ¿Un cosmiatra puede hacer una liposucción retal? No, señor. Tiene que ser un cirujano plástico que esté con registro nacional de especialista y que esté especializado y que esté capacitado para hacer este acto de cirugía. Ella vino a mi departamento por intermedio de una publicidad que yo he publicado en internet para que le haga un servicio de aclaramiento de rostro, la cual le realicé. Posteriormente, como existió empatía, ella se realizó otras cosas, como maquillaje permanente de cejas, rizado de pestañas, maquillaje permanente de párpados, tratamiento nutritivo para el rostro, plaquetas en el rostro, y todos esos servicios los realicé en mi departamento. Estas prácticas médicas que solía la paciente Lourdes hacerse la llevó a dar el siguiente paso a una liposucción en donde no saldría con vida. En la manifestación, Mendoza contó que durante el trayecto en el taxi
rumbo al Hospital Loaiza, intentaron sin éxito reanimar a Lourdes Briceño. Preguntada si Lourdes Briceño Ramírez llegó con vida al hospital, esta dijo: No llegó con vida. En el trayecto, falleció. Dios mío, por eso es tan importante. Si usted se va a realizar alguna cirugía, pues siempre ir a manos de especialistas. Existe una página también en donde uno puede entrar y averiguar si el doctor exactamente es capacitado para poder realizar estas cirugías. Hay que tomar mucho en cuenta esto. Tenemos una pregunta de una televidente, mi querido Doggy, le voy a comentar en este momento. Dice: doctor, en el hospital, no voy a mencionar el hospital, me realizaron una mala práctica médica, más diría yo negligencia de la ginecóloga. A mí se me rompió el agua de fuente a las 4 de la mañana y la doctora me dice que el bebé resiste 12 horas sin agua de fuente y me hizo dar a luz a las 4 de la tarde. Como no podía dar normal, se demoraron 20 minutos en la cesárea. A consecuencia de eso, mi hijo se contamina y ahora está en la clínica con un problema cerebral. ¿Cuáles serían los pasos a seguir, Doc? Bueno, ese es un caso bastante terrible. Dentro de esta situación, la recomendación legal sería proceder a la elaboración de una denuncia por mala práctica que ha causado lesiones. En este caso, al menor le ha causado una lesión, esperemos que no sea permanente. Según el artículo 152 del Código Orgánico Integral Penal, establece una prelación. Dentro de la investigación se determinará si es que se ha violado protocolos, lex artis, como se llaman, es decir, no se realizó los protocolos, los reglamentos que se hace para estas intervenciones. Digamos, en este caso, no se le intervino rápido, hubo un cuidado negligente por parte de los médicos, los responsables o los dueños de la clínica para, dentro del enjuiciamiento, determinar responsabilidades. Algo principal, llegar a la reparación integral, que es resarcir tanto a los daños materiales e inmateriales, es decir, daños y perjuicios, con daños emergentes y lucro cesante. ¿Por qué? Porque si es que esto llevaría a una vida, lastimosamente, de este menor privado, muchas veces dañado, sí, una enfermedad permanente, la indemnización debería ser categórica para poder conllevar, sabiendo que jamás una suma de dinero va a poder reparar lo que acabó de suceder. Y esto se les dice que denuncien. ¿Por qué? Para que no vuelva a ocurrir. Así es. Para que no vuelva a ocurrir. Muy bien, tenemos otra pregunta de nuestros televidentes y dice aquí: buenos días, amigos. Hace ya 5 años falleció un familiar y se podría decir que fue negligencia médica. Dice, el traslado a una clínica, ellos lo trasladaron a una clínica sabiendo que tenía que estar aislado. Él le enviaron a esta clínica para que ingrese con oxígeno, ya que él no podía respirar por sí solo. Y resulta que él no tenía oxígeno hasta el otro día y se lavaron las manos otra vez. No sé qué pueden hacer acá, perdón, es que el sol está pegando durísimo, entonces no puedo ver bien. Pero sería este tema de que lo trasladan de clínica cuando realmente no podía o no tenía, obviamente, suficiente, ¿cómo se dice?, capacidad para pasar al otro hospital, digamos, ¿no? Pero falleció hace 5 años, ¿qué pueden hacer? Bueno, hace 5 años bastante complicado, ¿sí? Estaríamos hablando, hay que ver el mes, porque estaríamos hablando en el 2014 con la vigencia del nuevo Código Orgánico Integral Penal, recordando que nosotros tenemos lo que se llama la determinación legal, es decir, la ley rige desde que se publica en adelante, ¿sí? No podría haber una excepción, porque si no estarían subsumidos al Código Penal anterior. O sea, eso deberíamos de ver. 2, dentro de la investigación debería determinar si esas acciones produjeron de manera directa, es decir, esa violación al cuidado objetivo, o sea, esa acción innecesaria, peligrosa, ilegítima, produjo de manera directa la muerte del familiar. Si fuera así, tienen que acercarse, proponer una denuncia, siempre asesorándose con un profesional del derecho que pueda encaminar, porque evidentemente muchas veces también a los familiares les decimos que tienen que valorar, porque hay veces que denunciamos sin los asideros legales y llevamos a procesos legales también a médicos, porque he tenido la posibilidad de defender a muchos médicos a nivel nacional, dentro de los cuales después de la investigación hemos visto que no han tenido nada y llevó a un enjuiciamiento. Y 2, al miedo muchas veces del médico de intervenir a casos de riesgo. Y eso alguna vez tenemos, casos de riesgo de una persona de la tercera edad, que el médico dice, pero si fallece, estoy supeditado a un proceso legal.
cosa que muchas veces también vamos atando, es decir, tenemos que ir sopesando y viendo las pruebas y de manera objetiva valorar. Claro. Perfecto, aquí tenemos otra pregunta. Muy buenos días, una pregunta para el abogado Valladares. Mi hija fue mal atendida y tuvo una mala valoración médica, misma que terminó en peritonitis. Que por favor me explique que puedo iniciar acciones contra el hospital que no le atendieron a tiempo a mi hija. Recuérdese una situación de cajón. El hospital no le atendió, le atiende un médico o un profesional. Dentro de esto, el profesional, lastimosamente, digamos que en este caso, valoró mal, no estableció, digamos que el producto de la peritonitis fallecía. Hay un nexo causal, o sea, de manera directa, dentro de la falta o la mala valoración, con el producto o el resultado dañoso, ¿sí? Dentro de lo cual puede proponer una denuncia de manera directa, principalmente a la persona. Al hospital podría sumarse en cuanto a los daños y perjuicios, evidentemente, pero dentro de la investigación lo importante es demostrar que de manera objetiva, por ejemplo, que la persona que le valoró, digamos que alguien te atiende en un hospital y muchas veces ni siquiera tiene los títulos necesarios, que es algo gravísimo. Si no tiene los títulos necesarios, es responsabilidad directa de la Casa de Salud que permite que suceda eso. Porque si tú te acercas, o ustedes que nos acompañan el día de hoy, nos acercamos a una Casa de Salud y dentro de esta te dejan que te atienda cualquier persona, sabiendo que uno piensa que hay un profesional. Exacto. Es responsabilidad directa de esta institución. Okay. Muy bien, muchísimas gracias, abogado Valladares. Siempre usted con todas las... tan acertado siempre, ¿no? Y aparte lo entendemos súper bien, que eso es lo que más me gusta, que usted habla con palabras simples para que todos entiendan. Vamos a seguir con Sala Legal, sigan haciendo sus preguntas. Yo en lo personal tengo todavía algunas preguntitas para usted, pero ¿qué les parece si vamos a la cocina con Martín, que está con Juanito ya? Amigo. En este momento, hablando sobre las malas prácticas médicas, muchísimas gracias por escribirnos en las redes sociales. Esperamos haya el abogado solucionado cada una de sus preguntas. Estamos tratando sobre este tema tan importante en el que queremos recalcar y creemos que es muy importante antes de realizarse cualquier práctica médica, para que no sea mala, asistir donde un especialista calificado. Y por supuesto, también decir todo lo que tenga que decir para que el doctor pueda llenar su ficha médica y que él también no pueda sufrir también de estos ataques, porque muchas veces le echamos toda la culpa al doctor, pero también el paciente tiene la culpa. Así es, amiga, y por eso me gustaría preguntarle, abogado, también, ¿se puede hacer una contrademanda de parte del médico cuando a uno le dicen, por ejemplo, en este caso que leíamos, de que los niños a veces salen con alguna falla o algo, y decir, bueno, es normal tal vez este procedimiento? ¿Tienen derecho a hacer esto, obviamente? Evidentemente, todas las personas, en especial alguien que está siendo procesado, tiene el derecho primero al debido proceso, a la defensa, a ejercer su defensa con los medios necesarios y en el tiempo oportuno. ¿Qué es esto? Digamos que dentro de la investigación determinamos, en el caso que estábamos hablando, que en verdad quien tuvo la responsabilidad para que, digamos que tomó algo que el médico le dijo que no, sí, que se tomó algunas pastillas, etcétera. Es decir, la responsabilidad es la persona que denuncia. Dentro de esto, una vez que se determina a través de la investigación, primero va al archivo, porque no existe responsabilidad penal, no existe ni siquiera delito. Es decir, más aún podríamos hablar de responsabilidad si no existe un hecho que podríamos determinar como infracción penal. Dentro de esto, el médico que ha llevado el procedimiento, el proceso, que se ha dañado el buen nombre de él, puede seguir una demanda por daños y perjuicios y daño moral, el cual va a llevar a que se le devuelva, ¿sí?, el dinero que ha ocasionado los gastos judiciales, y de la misma manera, es más, pedir hasta disculpas públicas que se realice, porque recuerde que los médicos trabajan con el buen nombre. Así es. Porque muchas veces el médico es el que va llevando en sus manos la vida de las personas, y poner la vida de alguien en manos de se va construyendo en base a la reputación. Así y podemos destruir la reputación de buenos médicos. Así es, definitivamente hay que tomar en cuenta todo lo que nos menciona en este momento el doctor. Muchísimas gracias, mi querido abogado, por estar aquí junto a nosotros. Hace un rato me dijeron, no es doctor, es abogado. Pero claro, yo viví un tiempo en Colombia y todos son doctores, entonces se me quedó como que todos son doctores. Mi querido abogado, vamos a tener una conclusión final, por favor, de este tema. Ya, a todos los que nos ven, independientemente, toda persona es responsable del ejercicio de su profesión. El ejercicio de profesión sí causa un daño a la integridad o a la vida de las personas. Los médicos tienen un juramento hipocrático en el cual es cuidar la vida de las personas, cuidar la integridad. Dentro de esto, nosotros también ser conscientes, tener las pruebas necesarias o ser objetivos en el momento de denunciar, así como un médico. El entender que muchas veces no somos un pedazo de carne, que vamos a hacer cirugía sin tener la previsión necesaria. Y de las personas, no pensar que uno tiene que denunciar porque todo es mala práctica.
tenemos que ser objetivos porque estamos hablando de la salud de todos nosotros, ¿no? De la ciudadanía y del pueblo. Así es, muchísimas gracias, abogado Valladares, por haber estado con nosotros en Sala Legal, como siempre, con, yo digo, esos temas tan acertados que tenemos. Y también recordar, amiga, que por favor, si le van a decir yo lo opero en su casa o en algún cuarto que no tenga absolutamente nada médico, exacto, que no tenga de repente un banco de sangre, tenga muchísimo cuidado. Los programas que le ofrecen de repente también 2x1, le hago los senos y le hago también la lipo, la parte de atrás. No, señores, pero bueno, muchísimas gracias nuevamente, abogado. Y amiga, nos vamos con Martín ahora a la cocina.